Dios te bendiga, Círculo. Dios te bendiga, Círculo. Para mí, como siempre, es una bendición y un gran privilegio el compartir la palabra de Dios con ustedes. Y este domingo continuamos con nuestra serie hablando del amor. Y que atinado, porque yo llevo casi 2 meses de haberme casado. Así que, ¿cuánto dan gloria a Dios por eso? Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Pero miren, no es a mí, es a ella, porque miren, mujer virtuosa que se necesita para lidiar conmigo, en verdad. Y en un principio, cuando se me avisó que me tocaba el mensaje en esta mañana, yo pensaba que todo era parte de un plan orquestado por JJ, basado en una matemática muy elemental. Estamos hablando de amor, él está recién casado, hace sentido, ¿no? Y yo como, sí, puede ser. Pero cuando empecé a preparar ese mensaje, me di cuenta de lo equivocado que estaba. Porque esos conceptos es algo con lo que yo he luchado por mucho tiempo y no me acordaba. Y la mañana de hoy vamos a estar hablando bajo el tema permaneciendo en su amor. Y déjame decirte que yo toda mi vida he batallado con el concepto de permanecer. Mis padres son los principales testigos de eso. Porque yo creo que la mitad de su economía se fue en inscribirme en todo tipo de clases. Mi mamá con el deseo de que yo hiciera clic con algún tipo de deporte, algún tipo de actividad física. Yo creo que si todo ese dinero lo hubieran invertido en un cerito de oro, yo no tuviera problema ahora mismo. Y si tú no sabes lo que es el cerito de oro, entonces a ti no te duele la rodilla. Pero los que saben lo que es el cerito de oro, saben. Así que en mis días de juventud, o más joven, ustedes digan, lo fútbol, pelota, karate, hip hop, en todas esas estuve yo. Y eso es interesante porque el que me conoce sabe que yo tengo muchos cuentos de muchas cosas locas que me pasaban. Pero al final, yo siempre terminaba jugando Nintendo en mi casa. Entonces, siempre tuve ese conflicto con permanecer. Pero ¿qué pasa? Lo mismo me pasaba con el amor de Dios. Y yo no sé si es debido a algún sesgo de género, pero yo me imagino que muchos hombres se sentirán identificados conmigo. Y es que en mis primeros días caminando con el Señor, ese concepto del amor de Dios para mí era como raro, era como incómodo. Era como, sí, en mi corazón yo sentía al Señor, pero cuando en momentos de adoración empezaban a sonar canciones como Cristo, yo te amo, yo como que, no. O tú me diste nombre, yo soy tu niña. Yo como que no, yo no hago clic con eso. Y era algo incómodo porque la imagen de Dios que yo tenía era más de una figura de autoridad que una figura de un padre amoroso. Así que, y no me malentiendan, yo no tengo ningún problema con mi papá ni nada por el estilo. El que conoce a mi papá sabe que es la persona más cariñosa del mundo, pero yo tengo 33 años y a mi papá yo no le digo papi, yo le digo don Pedro. O sea, es con don Pedro. Y A.W. Tozer explica esto del amor de una forma un poco más refinada, un poco más elegante, diciendo el amor de Dios no tiene medida. Es más, no tiene límites. No tiene límites porque no es una cosa, sino una faceta de la naturaleza esencial de Dios. Entonces el amor debe pasar de ser algo que obtener a ser alguien a quien conocer. Y en la actualidad el concepto del amor está muy distorsionado. Hablamos mucho o se está escuchando mucho este tema ahora del amor propio. Se habla de amor en canciones, en series, en discursos populares. Pero su significado se ha vuelto algo confuso. ¿Qué es el amor? El amor es una reacción química. Es un sentimiento pasajero. Es una conexión emocional.
para responder a todas estas preguntas, nosotros como hijos de Dios lo que deberíamos hacer es acudir a la fuente, acudir a aquel que se ha revelado a nosotros como el amor verdadero. Pero es mucho más sencillo simplemente afirmar que Dios es amor y dejarlo ahí. Como si Dios es amor. Nuestra tendencia natural es definir el amor según nuestras propias ideas en lugar de recurrir a la revelación bíblica para experimentarlo a plenitud. Así que en la mañana de hoy yo quiero compartirles varias verdades. Y la primera es que el amor de Dios, más que ser comprendido, debe ser experimentado y conocido. Porque dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:8, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces el amor más allá de algo que yo lucho por obtener, que lucho por que me acepten, que lucho por recibirlo, es una persona que yo debo conocer. Y en la medida que yo lo conozco, aprendo a amar. Y una vez entendido esto, entonces, ¿qué significa permanecer? Según la Real Academia de la Lengua, permanecer significa mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad. Y es interesante porque la palabra permanecer aparece solamente en el Nuevo Testamento 118 veces y 60 aparecen en los escritos de Juan. Y en el capítulo que vamos a estudiar en la mañana de hoy aparece 10 veces. Así que si aparece 10 veces porque es importante y hay que ponerle atención. Amén. Entonces, vamos conmigo a la palabra. Dice la palabra de Dios, Juan 15, estaremos leyendo del 1 al 8 en Nueva Traducción Viviente. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Y este pasaje es muy interesante por un sinnúmero de razones. Y si tienes tu Biblia física, agárrala ahí porque vamos a ir versículo por versículo analizando este pasaje. Lo primero que tenemos que ver es en el versículo 1 cómo abre el capítulo con el yo soy. Y les exhorto a que estudien el libro de Juan. En el libro de Juan van a encontrar 7 declaraciones en las cuales Jesús dice yo soy. Y estas declaraciones son muy importantes porque amplían nuestro entendimiento de quién es Jesús y su misión en el mundo. Y al mismo tiempo relacionan a Jesús con la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Así que el yo soy la vid es importante. Y la vid tiene 2 características muy importantes. Y el Señor se hace mención de sí mismo, tanto en el versículo 1 como en el versículo 5, diciendo yo soy la vid. Y las 2 características que podemos ver es que la vid es la fuente de vida. Y eso se confirma en la misión de Jesús, que vino para darnos vida y vida en abundancia, dice Juan 10:10. Él es la vid y fuera de él no hay vida. Amén. Y punto número 2, la vid es quien sustenta. Como dice el pasaje, así como una rama no puede dar fruto si no está unido a la vid, también solo los que permanecen unidos a Cristo pueden dar frutos. Entonces, si Jesús es la vid verdadera y su Padre Dios
es el labrador. Entonces, ¿quién soy? Vamos al versículo 2 y repite conmigo. Soy la rama. Y la rama tiene también dos características muy interesantes. Número 1 es que la rama es dependiente y frágil. La rama es dependiente, la rama no puede podarse a sí misma y si no es podada no puede dar frutos, entonces necesita de alguien, ¿ok? Y eso es muy importante, eso es muy interesante porque vivimos en un mundo plagado de filosofía que te dicen tú puedes, tú lo vas a lograr, tienes todo lo que necesitas, puedes alcanzar todo lo que te propongas. A mí me gusta el de Zucarita que dice saca el tigre que hay en ti. Y nos viven bombardeando con eso, creyendo que hay algún tipo de fortaleza en nosotros. Y Jesús nos dice, tú eres una rama. Es como que tú eres dependiente y frágil, recuérdalo. ¿Y por qué nos dice eso? Eso no lo decimos a modo de avergonzarnos. Porque si conociéramos realmente la razón por la que Dios nos llama rama, encontraríamos gozo y satisfacción en serlo. Porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Y solo cuando abracemos nuestra fragilidad podremos genuinamente permanecer en Él. Al reconocer nuestra dependencia de Él, permanecemos. Y permanecer no se trata de lo que nosotros podemos o no hacer por Dios. Se trata de lo que Él ya hizo por nosotros. Se trata del sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nuestra permanencia no se basa en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque somos dependientes y frágiles. Se trata de que Él, siendo fuerte, siendo Dios, se hizo hombre, vino, anduvo entre nosotros y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Así que ya vimos la vid, vimos la rama. Hablemos del fruto. Dice el versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. El fruto no te lleva a ganar el amor de Dios. El amor por Dios te lleva a dar fruto. Lo voy a repetir. El fruto no te lleva a ganar el amor de Dios. El amor por Dios te lleva a dar fruto. No se trata de lo que tú puedas o no hacer. Se trata de lo que Él ya hizo. Y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, nos enfocamos en el fruto y no en permanecer en Él. Se nos olvida que no es lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Muchas personas pueden cantar bonito. Muchas personas pueden venir y darte un mensaje de forma elocuente y no estar permaneciendo en el Señor. ¿Por qué? Porque en la vid, ya se mencionó, hay varias ramas. Hay varias ramas, hay algunas que son podadas, las que permanecen, y las otras son cortadas. Y para mí eso es algo que causa mucho temor. Y yo creo que cada vez que yo predico, yo tengo que decirlo. A mí me causa mucho temor Mateo 7:22. Muchos dirán, Señor, Señor, y el Señor dirá, no te conozco. Así que tú puedes ser parte de la vid, pero no estar permaneciendo en su amor. Y eso es peligroso. Pero hablemos del que no permanece, dice el verso 6. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Así que de acuerdo al texto, no soy yo, lo dice la Biblia, gente imperfecta en reparación como tú y como yo, que son parte de la vid, pero no permanecen. Hay varios. Y eso no indica entonces que permanecer
es el acto consciente de estar. Permanecer es cuando yo decido ser parte. No se trata de tú simplemente venir al culto un domingo, sino de tú tener la decisión en tu corazón de ser parte de lo que el Señor está haciendo en este lugar. Y lamentablemente hay muchas personas que pueden asistir, pero no estar. Así que la pregunta en la mañana de hoy es: ¿qué tipo de rama eres? ¿Eres de aquella que da fruto en su tiempo? ¿O eres de aquella que hay que cortarla y hacer la fogata? Pregunta de reflexión. Pero en el verso 9, el Señor nos llama al tema principal de este mensaje y dice: yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo creo que el problema que yo tenía en mis primeros pasos en la fe era que yo veía al Señor como una figura autoritaria, una figura que me exigía obediencia. Y no mi obediencia como resultado de mi amor por Dios. Jesús nos llama a permanecer, no nos llama a permanecer en las obras, no nos llama a permanecer en nuestras fuerzas, ni siquiera nos dice que permanezcamos en la comunidad. Si tú entiendes que esta comunidad no es para ti, ¿ok? El Señor nos llama a permanecer en su amor. Y esto no es algo difícil. Permanecer en un amor como el amor que tiene Dios por nosotros debería ser un deleite. Debería ser para nosotros lo más grande, la cosa más grande que existe. ¿Por qué? Porque en Él encuentra descanso aquella alma que está cargada y cansada. En su amor, cuando tú lo conoces, tú no quieres despegarte de Él. Y es muy similar cuando tú tienes una relación de pareja. No sé a quién le han dicho, pero mis padres a mí siempre me han dicho: tú vas a experimentar lo que es el amor cuando tú tengas tus hijos. ¿Y por qué? Porque ya no es algo que obtener, sino es una persona. Es algo con quien tú te relacionas. Y cuando yo permanezco en el amor de Dios, sus mandamientos, más que una orden, se convierten en la guía para no descarriarnos del camino. Así que cuando yo permanezco en su amor, yo obedezco por amor. Amén. Y me llama mucho la atención que en la distinta carta de Pablo, cuando Pablo oraba por las iglesias, él tenía mucha cosa de que orar. Porque todas las iglesias en el Nuevo Testamento tenían problemas. Había problemas de liderazgo, había problemas de inmoralidad sexual, había problemas que si judíos gentiles, que si los circuncisos, que si no los circuncisos. Había problemas de todo tipo. Pero su oración siempre era que conozcan tu amor, que experimenten ese amor que sobrepasa entendimiento. Y dice Efesios 3:17 al 19: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. No importa lo que puedas estar pasando, no importa tu situación, no importa tu condición, la respuesta es el amor.
¿Por qué? Porque cuando tú experimentas el amor de Dios, cuando tú permaneces en su amor, y permanecer en el amor de Dios es el acto consciente de estar continuamente aferrado de Dios, entonces tu vida cambia. Porque antes de levantarte y pensar qué tú vas a hacer en el día, antes de tú venir con tu lista de peticiones ante el Señor, tú vas a meditar y en agradecimiento tú vas a decir, wow, mira lo que el Señor ha hecho por mí. Dice John Stott, la mayor de todas las cosas es el amor. Y el mayor de todos los amores es el amor de Dios en Cristo. Y este para nada es un mensaje motivacional, pero el pasaje de la Biblia nos muestra una verdad ineludible. ¿Quieres encontrarle sentido y propósito a tu vida? Permanece en su amor. ¿Quieres recibir la bendición de Dios sobre tu vida? Permanece en su amor. ¿Quieres un matrimonio sano? Permanezcan en su amor. ¿Y por qué permanezcan? Porque dice la palabra de Dios, ¿cómo andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Es cosa de dos. Permanezcan en su amor. ¿Quieres que tus hijos se conviertan en hombres y mujeres de Dios? Permanece en su amor. ¿Quieres experimentar esa paz que sobrepasa entendimiento? Permanece en su amor. ¿Quieres madurar en la fe dentro de una comunidad de fe y amor? Permanece en su amor. Cuando permanecemos en su amor, nos damos cuenta que el amor no es un concepto, el amor es una persona, esa persona es Cristo. Y cuando entendemos eso, tu vida cambia por completo. Porque por mucho tiempo hemos sido programados de que el amor es algo que yo debo ganarme, es algo que yo debo conseguir, es algo que yo debo alcanzar. Siempre está esta filosofía del dar regalos. Y muchas veces es muy fácil, hay una línea muy fina entre el yo lo estoy dando por amor o yo lo estoy dando porque quiero algo a cambio. Pero cuando tú empiezas a pensar en el amor no como un objeto, no como un premio, sino como una persona, y esa persona es Cristo, obligatoriamente tu vida tiene que cambiar. Dice C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo, aunque nuestros sentimientos vienen y van, el amor de Dios por nosotros no lo hace. No se cansa de nuestros pecados ni de nuestra indiferencia. Y por lo tanto está determinado en que seamos libres del pecado sin importarle el costo. Y a Él le costó mucho. El amor de Dios por nosotros no cambia. Y el llamado para nosotros en esta mañana es que permanezcamos en su amor. Que nosotros decidamos día a día de manera consciente permanecer en la verdad. Y esa verdad es que el amor es una persona y esa persona es Cristo. Ponte de pie en esta mañana. Efesios 5:2 dice lo siguiente: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. Así que en esta mañana yo quiero hacer dos oraciones. Si estás de visita o tienes ya varias semanas visitando y no conoces de Dios, esta es tu invitación a que seas parte de la vida. Si tú quieres aceptar al Señor en tu corazón, ahí donde tú estás, ahí no tiene que ser, no tiene que hacerlo en voz alta. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y repite después de mí: Señor Jesús, te doy gracias porque reconozco que soy pecador. Te pido que tu amor restaure mi vida y que me ayudes a permanecer en él. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que de ahí no sea borrado
jamás. Si tú repetiste esta oración al final del servicio, acude a alguna de esas personas que tienen gafete. Puede ser conmigo. Oraremos juntos. Y la segunda oración es para los de la casa. Los que ya somos parte de la vid, pero no sabemos muy bien qué tipo de ramas somos. Porque podemos tener el hábito, es muy fácil cultivar el hábito, venir todos los domingos, ir al discipulado, hacer lo que se debe hacer. Pero de la misma forma es muy fácil tú hacerlo y no estar permaneciendo en su amor. Así que ahí donde tú estás, ora al Señor. Ten tu momento con el Señor. El Señor conoce tus luchas, el Señor conoce tu situación, el Señor conoce todo de ti. Ten un momento ahí donde estás con el Señor. Padre, y como le decía Pablo a Timoteo, te pedimos que tú avives el fuego del don de Dios que está en nosotros. Te pedimos, Padre, que tú avives la llama del primer amor. Y tú nos des las fuerzas y la determinación para permanecer en Él. Queremos permanecer en ti. Queremos ser una comunidad que se caracterice no por los frutos que dan, sino porque esos frutos son frutos de amor. Padre, queremos acercarnos más a ti. No simplemente queremos ser parte de la vid, queremos estar pegados a ti. Padre, que nuestro amor, Señor, por ti crezca cada día más y más y más y más y más. Padre, aquellos, Señor, que no saben si son una rama que da fruto o una rama que va a la hoguera. Señor, muéstranos tu amor. Queremos sentir tu amor. Padre, porque separados de ti nada podemos hacer. Padre, reconocemos nuestra debilidad y nuestra dependencia de ti. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene de ti. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Este es tu tiempo con Dios.